Muy bien. Ver, bueno, pues vamos a empezar esa actividad cultural después ya de unos minutos de espera, y yo quería pues decirles simplemente, como hay personas que no me conocen, pues yo soy el presidente actual de esta Casa de Palencia, que yo siempre lo quiero decir, es la casa regional más antigua de España, porque lo fundó un palentino que se llamaba Miguel Antolín en 1904, pues para que los palentinos que andaban por ahí errantes por Madrid, pues encontraran un lugar de ellos, y realmente ha tenido muchísimo éxito, pero las cosas pues van cambiando. Pero en aquellas épocas de los años 60, cuando la gente abandonó los pueblos de Castilla y se vino a vivir a Madrid, pues encontraron aquí un lugar pues de mucha querencia, y que realmente pues hizo una labor muy importante. Bueno, pues yo simplemente pues en mi nombre, en nombre de la Junta Directiva y de los socios que no han podido asistir hoy, pues quiero saludarles, darles la bienvenida y agradecerles la presencia a este acto, un día de hoy, que es un día poco apetecible para salir de casa. Yo, sin más, pues quiero dar ya la palabra a Francisco José Rodríguez Velasco, que es la persona que realmente está organizando últimamente todos estos eventos culturales. Por lo tanto, a la Casa de Palencia le estamos pues muy agradecidos. Entonces, Paco, cuando quieras, pues nos cuentas alguna cosa. Muy bien. Bueno, pues como siempre, muchas gracias por el preámbulo, por la iniciación de nuestro presidente, el doctor José Herrero Vallejo Nájera. Gracias por vuestras presencias, que siempre son bienvenidas. Hay veces, comentaba con el doctor Felipe Ruiz, que el otro día lo tuvimos a rebosar, el salón de actos, se presentaba también un libro. Hoy no estamos a rebosar, pero tenemos excelencias de presencias, y todos bienvenidos en el acto anterior, y en este acto, y en los presumibles que podamos organizar o hacer. Hoy tenemos el honor de tener entre nosotros a una persona, y me vais a permitir un momento porque la memoria muchas veces me falla y he traído una serie de datos. Una persona que nada más y nada menos que se llama Javier San Mateo Isaac Peral, y es descendiente, no por el Isaac Peral, sino porque es descendiente de verdad de Isaac Peral, el hombre famoso, el gran marino, el gran inventor del submarino, que mucha gente en la cultura tan inmensa que hay hoy en día no saben que Isaac Peral inventó el submarino. Pues bien, es una gran gloria para nosotros, para los españoles, que inventase el submarino. Entonces, la labor mía, yo tengo dos labores principales en este acto, y quiero ser sucinto y quiero resumir de alguna forma. La labor de presentación y la labor también de iniciación biográfica de los dos personajes protagonistas del acto, independientemente del autor del libro que tenemos aquí, el submarino Peral, que son nada más y nada menos que Carlos Casado de la Lisal, que vamos a hacer una sucinta biografía, y Isaac Peral, el descubridor del submarino. Y el descendiente que tenemos aquí, Javier San Mateo Isaac Peral, nos va a hablar fundamentalmente de todo lo que él considere y quiera, pero fundamentalmente la propuesta inicial es que nos comente de dónde viene la relación epistolar, la relación de amistad entre ambas personalidades pertenecientes al siglo XIX. Antes de iniciar todo este acto, y pueden decir ustedes que a lo mejor no tiene nada que ver, pero voy a hacer una mención muy explícita también a un palentino que ha muerto recientemente, y que ni inventó el submarino, ni fue un gran hombre de empresa en Argentina. Era nada más y nada menos que el copropietario de un pequeño bar que hay aquí en Madrid, que se llama El Palentino, o sea, el gentilicio de Palencia, que está en la calle El Pez, que tiene una tradición enorme, que no sé por qué, no ha lugar comentar por qué, siempre está lleno de juventud, y sobre todo los fines de semana ponen que el aforo está lleno. Y recientemente pasaba por ese bar y me encontré que Castro Rezuelo había muerto. Todos tenemos que morir en un momento u otro. Había muerto por una circunstancia que no ha lugar ahora a comentar, y ha habido una amplísima referencia de Castro Rezuelo en diferentes medios de comunicación. Aquí tengo la referencia del Mundo con fotografía en el mismo bar donde él era un poco el ambiente, el motivo principal
principal del bar desde hace muchos años, y los Arrezuelo, pues podría hablar de este apellido muy bien, porque es un hombre muy culto y muy vinculado a Paredes de Nava, nuestro presidente, ¿no? De dónde viene el apellido Arrezuelo y su vinculación con Paredes de Nava. Y es una familia que, ya digo, que fundaron este bar por los años 50 y tienen una tradición enorme en Madrid, y yo estoy seguro que con la falta de cultura, y defiendo este aserto, la falta de cultura que hay hoy en día, si te pones con un micrófono delante del bar y preguntas a la gente que es asiduo al bar de dónde viene Palentino, pues no saben qué es el gentilicio de Palencia y no saben dónde está Palencia. Pero nosotros sí que tenemos el honor en esta casa regional, lógicamente, de saber dónde está Palencia y de ser orgullosos, de ser oriundos de Palencia. Entonces, en principio les iba a leer un poco esta mención, pero no al lugar, porque no se trata este acto de un homenaje a Castro Arrezuelo. Sí que tengo un recuerdo, ya pasan los años, hace unos cuantos años, pues con el doctor José Herrero Vallejo Nájera, tuvo a bien un día invitarme a comer y le dije, te voy a invitar a un café al bar El Palentino. Y fuimos, y me acuerdo que tuve una conversación, pero enorme, con Castro, me acuerdo recordando cosas que yo no sabía de Paredes, porque aunque también soy oriundo de Paredes, pero no sabía de todos estos motes que existían en Paredes, de la cantidad de iglesias que existían, de la cantidad de órdenes religiosos que existían. Estoy diciendo existían, que ya no existen, que ha cambiado mucho el mundo, ¿no? Y ahora ya nos vamos a referir no a Paredes, sino a una localidad muy cercana a Paredes de Nava y a Palencia, que se llama Villada. ¿Y por qué vamos a hablar de Villada? No por Castro Arrezuelo, ni por la conversación que pudo tener el doctor con él, sino porque de Villada era nada más y nada menos que Carlos Casado de la Lisal. Carlos Casado de la Lisal nació en Villada, precisamente en una casa que actualmente son propietarios unos primos míos, y hay una farmacia allí, una casa solariega, una casa importante, una casa incluso con escudo, porque parece ser que los Casado, y más los de la Lisal, porque el vínculo con la provincia de Palencia viene por de la Lisal, no por el apellido Casado, o sea, el apellido por parte de su padre, pues eran gente de cierta preponderancia económica en la Villada del siglo XIX, en la cual nace Carlos Casado de la Lisal, que en resumen no se trata de hacer una gran biografía de él, porque no ha lugar a hacer una gran biografía de él, porque también sería muy largo. Les voy a resumir que es una persona que nace en Villada, que es hijo de un militar que se llama don Pedro Casado y de una señora que se llama Casilda de la Lisal, y que va a tener un hermano que para mí fue, en mi pequeña cultura, fundamentalmente de Casado de la Lisal, yo sabía de José Casado de la Lisal, que es el famoso pintor que tiene numerosas pinturas en el Senado. Fundamentalmente es un pintor, no se le puede calificar ni cubista, ni impresionista, ni expresionista, porque es un pintor realista del siglo XIX que retrata un poco la sociedad del siglo XIX. Como Asterio Mañanos, que era también palentino dentro de la riqueza mayor o menor que tenemos en pintores en nuestra tierra palentina, ¿no? Entonces, el hermano José Casado de la Lisal, quizás en su ámbito pictórico, es más conocido que Carlos Casado de la Lisal, y sobre todo en España, porque Carlos Casado de la Lisal, la mayor parte de su vida, se dice que un hombre, ¿de dónde es? De donde nace la vida o donde nace el destino. Él nace la vida en Villada, provincia de Palencia, pero nace el destino en Argentina, porque en su capacidad electiva, que tenemos todos en el desarrollo de nuestras vidas, no sé exactamente porque no lo he investigado y tampoco lo he encontrado, decide emigrar a Argentina a mediados del siglo XIX y allí realizar una gran labor de mecenas, una gran labor de empresario, una gran labor de emprendedor. No es un hombre que va a aprovecharse del nuevo mundo, no es un hombre, el clásico, el indiano que se llamaba. El indiano, ¿cómo se resume? La figura del indiano es el hombre que emigra para hacer fortuna. Normalmente no es el hijo mayor, o sea, que recibe el mayorazgo, ni tampoco es el propiamente militar, aunque sí también había militares que emigraban, ni tampoco es el clérigo, sino un hermano más o menos secundón o tercero, cuarto, quinto, porque las familias eran muy largas, que va a hacer fortuna a América y luego él trae la fortuna para acá. O sea, que no tiene una intención de vinculación total con la Nueva América, con los virreinatos, con las naciones que fueron surgiendo en el siglo XIX, sino la intención es hacer dinero, hacer fortuna y luego venir acá y recrearse en una gran casa como las casas solariegas que hay en Cantabria, lo que se llama hoy en día Cantabria, o en otras zonas de España que vienen de esas fortunas de los indianos que vinieron para acá. En cambio, Carlos Casado de la Lisal es un hombre que provee fortuna en esa nueva tierra
Es un hombre que se dedica a la banca, es el creador del primer ferrocarril santafesino, es el primer exportador de trigo a Europa, de América, de Argentina propiamente, y nada más y nada menos que crea una población a la cual he visitado yo varias veces y he sido muy bien recibido incluso por la municipalidad, que la va a llamar Casilda, porque Casilda se llamaba su madre. Casilda existe, es una población bastante importante dentro de Argentina, muy cercana a otra población mucho más importante que es Rosario, que le sonará muchísimo más que Casilda. Y ese es un poco el resumen de esa figura que es Carlos Casado de la Lisal. Les voy a referenciar, porque como estamos en la Casa de Palencia, creo que es oportuno, pues hablar un poco de lo que era Villada en el tiempo en el cual nació Carlos Casado de la Lisal. Se sitúa su padre en Villada, porque su padre era un militar realista, partidario de Fernando VII, partidario del absolutismo. Entonces es un hombre que en un momento dado del siglo XIX, cuando ya prácticamente ha muerto Fernando VII y vienen las guerras carlistas, se retira como militar y se ubica en Villada porque era un hombre que sabía bien de cuentas y de fiar, como se decía entonces. Entonces comentábamos los títulos de la provincia de Palencia: el duque de Pastrana y marqués de Villada le hace administrador de sus tierras en Villada, que tenía bastantes propiedades, porque como ustedes saben, la nobleza de aquel entonces no era como ahora, por ejemplo, nombra el rey emérito nombró al premio Nobel Camilo José Cela, le nombró un título, pero le nombró un título que es solamente el título que se puede lucir, como decir, oye, como yo puedo lucir una corbata con un emblema determinado, lo puede lucir, pero no supone unas rentas inherentes al título. Incluso muchas veces cuesta el mantenimiento del título y la herencia del título. Y en aquel entonces sí, los títulos tenían una serie de propiedades que eran inherentes. Y dice, es recomendado al duque de Pastrana, su padre, don Pedro, conde de Villada, no marqués, que les he dicho mal, quien tomando en cuenta sus antecedentes militares y su notoria habilidad para las cuestiones del debe y el haber, estamos hablando de contabilidad, le ofrece administrar sus posesiones en aquel pueblo y su jurisdicción. Por entonces Casado conoce a una joven perteneciente a una familia respetada, quien muestra, junto con el encanto de sus pocos años, una singular inteligencia, una pasión por la cultura nada común en las mujeres de su tiempo y un carácter enérgico que será decisivo para el porvenir de su prole. Hemos dicho que los hijos que van a ser sobresalientes, que van a tener entidad a lo largo del tiempo, que van a ser de alguna forma recordados, entre otros hijos que tuvo, que otro se llamaba Ángel también, y mujeres, los más sobresalientes son Carlos Casado de la Lisal, que es el hombre emprendedor en Argentina, y José Casado de la Lisal, el pintor. Obtenido el consentimiento y beneplácito de los padres de María Casilda de la Lisal y Carnicero, no sé si era familia de Ángel Casas Carnicero, que tú habrás conocido, que era villadino, y fue presidente de la Diputación de Palencia, como también el marqués de la Valdavia, que comentábamos otro título, que también fue no presidente de la Diputación de Palencia, sino de la de Madrid, el marqués de la Valdavia, de origen título palentino. Don Pedro contrae nupcias en Palencia no mucho después de llegar a la ciudad y enseguida se traslada a Villada. Es bien recibido y pronto encuentra amigos a quienes narrarle su azarosa vida y referirle sus cuitas físicas que van en aumento pues encontrarse en la flor de la existencia. El pueblo, ubicado a 7 leguas de la capital, se hablaba de leguas entonces, en el extremo oeste de la provincia, próximo al no muy caudaloso río Sequillo, consta de más de 450 casas. Ahora no sé si tendrá 450 o muchas menos, porque los pueblos de Castilla, como sabemos, cada vez más para atrás en lugar de para adelante. Algunas de buena construcción, posee 3 plazas para el mercado, cárcel, casa de ayuntamiento, depósito municipal destinado al acopio de granos, principalmente trigo, que se presta en condiciones módicas en los meses de menor abundancia a labradores y vecinos. 2 escuelas de primeras letras, ahora escuelas ninguna. La de niños mucho más que concurrida que la de niñas. Un pozo y una fuente de agua para surtir a los lugareños y 2 iglesias, la de San Francisco y la de Santa María de la Era. Ahora iglesias, pues no hay curas, pues ¿cómo va a haber iglesias? La tierra, aunque de mediana calidad, da trigo, centeno, cebada, avena, titos, hieros y patatas, amén de un tonificante vino. Y por los campos de Villada pastan las ovejas y abundan las liebres y perdices para ampliar la no muy variada dieta de sus pobladores, quienes entre otras obligaciones mantienen un censo o tributo de vasallaje. O sea, el duque de Pastrana tenía unas rentas
que embolsa cada tanto una respetable cantidad de reales. Se hablaba de reales en aquel entonces. Casado vive en paz. Esta es una descripción de la villada natal de Carlos Casado de la Lisal. Entonces ya nos hemos centrado en el personaje de Carlos Casado de la Lisal. Isaac Peral, ¿qué relación tiene con Carlos Casado de la Lisal? Esto nos lo va a contar mucho mejor el descendiente que tenemos aquí presente y del cual voy a también a leer, porque no lo recuerdo perfectamente, un breve de sus cualidades en su currículum, ¿no? Pero esto lo vamos a hacer un poco más adelante porque ahora me voy a centrar muy brevemente en Isaac Peral. El punto de concomitancia fundamental que pueden tener, entre otros, es que son dos caballeros, dos personas respetables, dos personas que en lugar de aprovecharse toman iniciativas como uno la invención y el otro proveer de empresas y de mejoramiento en la Argentina que reciben, no como hoy en día suele ocurrir, porque yo cuando he ido a Argentina y he vivido en Argentina más de 4 años, pues me daba cuenta de la prosperidad, de la riqueza y de la elegancia de los centros españoles que crearon esas personas que emigraron y que fueron de alguna forma mecenas y generosos en la posibilidad de crear centros de recreo y de asistencia que fueran benévolos y que fueran buenos para los emigrantes y no muchas veces los emigrantes como ellos que tuvieron prosperidad. Otro punto de contacto que tienen estas dos personas es que la afición por la carrera náutica, porque Carlos Casado de la Lisal es un hombre que, como sus padres tenían pues un buen porvenir, digamos, unos buenos ingresos, pues proveen de que sus hijos tengan una educación, lo cual no era muy normal en el siglo XIX con el amplio analfabetismo que existía. Carlos Casado va a estudiar en el Colegio de San Buenaventura, en el Instituto de San Buenaventura, que es anterior a la creación del Instituto Jorge Manrique, en lo que se llamaba el Convento de San Buenaventura, que hoy en día me parece que no existe y estaba por la zona de la orilla del río, lo que llamamos la orilla del río ya en Palencia capital. Y luego va a estudiar la carrera de náutica, o sea que va a tener una relación también de alguna forma con Isaac Peral, que es un marino, un hombre del mar. Y aquí en este punto agradezco, yo tengo un gran honor, entre otros honores en mi vida, de ser miembro de la Real Liga Naval Española. Aquí hay alguna persona presente que le agradezco su presencia y deferencia, y entonces estas dos personas tienen mucha relación con el mundo náutico, porque ya digo que Carlos Casado de la Lisal estudia la carrera de náutica e Isaac Peral es un náutico. Si vemos las efigies de ellos, aquí tenemos principalmente la efigie del inventor del submarino, Isaac Peral, pues vemos que tienen la efigie de caballeros. Son muy parecidos en el rostro, en la faz, en la nariz, en la barba que llevaban los caballeros de aquel entonces. Entonces esas son, quizás siendo muy sencillas, algunas de las concomitantes. Dos patriotas. Y además dos patriotas, porque eso es muy importante. Y además Carlos Casado de la Lisal, claro que les he prometido que no iba a resaltar toda su biografía, pero tiene un punto muy importante en su vida en Argentina, que es miembro que existe todavía de la Sociedad Patriótica y Cultural, en Argentina. Y es un hombre que incluso cuando la guerra de Cuba, recientemente he estado en Cuba hace 15 días, cuando la famosa guerra de Cuba, cuando perdemos Cuba, Filipinas y Puerto Rico, provee de facultar económicamente para que se mandase un barco de guerra que de alguna forma cooperase en la escuadra del almirante Cervera, que según parece pues estaba muy atrasada, y eso quizás lo puedes argumentar tú, para aquel entonces, y por eso es por lo que luego de la famosa mentira de la prensa amarilla de Estados Unidos, por lo cual desaparece prácticamente nuestra escuadra en ese fatídico momento de 1898. Pero es un momento que es contemporáneo de Carlos Casado de la Lisal y de Isaac Peral, que ya estamos diciendo que son dos hombres contemporáneos de la segunda mitad del siglo XX. Y fundamentalmente nos tenemos que recrear en ellos, valorarlos, tenerlos en nuestro corazón, no voy a decir no en nuestro recuerdo solamente, sino en nuestro corazón, porque son dos personas que, como les he explicado muy sucintamente, y mucho mejor nos lo va a explicar el conferenciante, son dos personas que proveen en favor de los demás, que proveen en dejar una impronta de personalidad positiva y una impronta
para que sus familiares y para que sus compatriotas les recordemos, cuando menos con respeto y más con admiración. Y entonces deciros que Javier San Mateo y Saad Peral es economista, está ligado a la industria del automóvil. Nosotros tenemos, gracias a Dios, en Palencia todavía tenemos Fasa Renault, porque si no la tuviéramos ya... Pues, ligado a la industria del automóvil en las áreas de relaciones humanas, marketing, ingeniería de procesos, calidad y logística. Presidente de la Liga Naval de Cartagena, Murcia, que no sé si tiene relación con la Real Liga Naval Española aquí en Madrid. La tuvo. Pero... bueno, en los últimos 10 años compatibiliza sus tareas profesionales con las de investigación en temas históricos relacionados con el origen y evolución del arma submarina. También orienta su investigación en los conflictos militares y las actividades de la industria del armamento y el espionaje militar e industrial en el último tercio del siglo XIX y el primero del XX. Autor de 3 libros, varios artículos y conferencias sobre dichas materias, en posesión del Premio Nacional Ramiro de Maeztu, que fue embajador en Argentina, embajador de España en Argentina, otorgado por los Círculos San Juan al mejor libro del año 2015, que me figuro te lo daría nuestro común amigo, digo común amigo porque Jerez Riesco también es amigo de José Luis Corral, ¿no? Y creo que tú, entre otros muchos premios, tendrás los premios de los Círculos San Juan, porque si no los tiene Jerez Riesco, es que no los tiene nadie, por valores que tiene, ¿no? Y nada más ceder la palabra a nuestro querido amigo Javier, perdona que no recuerdo ahora el nombre, San Mateo y Saad Peral, sí, con esos apellidos tan ilustres que tienen. Tengo 2 calles en Madrid. Que tienes claro, bueno, si Saad Peral seguro, y la de San Mateo pues ya nos explicarás. La calle de San Mateo es una calle de Madrid también. Sí. Deciros también que uno de los encuentros, y con esto que termino, uno de los encuentros maravillosos que he tenido yo, y muy reciente, de hace un mes más o menos, con Saad Peral, es muy cerca de donde vivo yo aquí en Madrid. Yo vivo por la calle Huertas, por el centro, y entonces muy cerca hay un restaurante que se llama La Imprenta, y yo entré en ese restaurante y me encuentro pues con un grabado precioso y muy bien enmarcado de Saad Peral. Claro, la cultura, vuelvo a decir, la cultura de hoy en día, yo creo que pusieron ahí la fotografía, eso se debieron de ir al rastro, vieron una fotografía que era antigua, que podía combinar un poco, y ahí la pusieron. Pero no les preguntes quién es Saad Peral, pero quién es Saad Peral nos lo va a decir muy bien este señor que está a mi derecha, y nunca mejor dicho. Muchas gracias, y os dejo con el conferenciante. Gracias a la Casa de Palencia, al presidente y a ti por invitarme a explicar un poco la historia poco conocida de la relación. Bueno, hablaré también un poco de la historia de Saad Peral, pero no me extenderé mucho. Si quieres sentarte, estás en tu casa, ¿eh? Salvo que me queráis hacer alguna pregunta. No, estoy bien. Si me canso, me si siento. te cansas, te sientes donde quieras, estás en tu casa. Bien, has empezado bien diciendo que hay un gran paralelismo, incluso generacional, entre Carlos Casado de Arizal y mi bisabuelo. Son 2 personas, como yo te había propuesto, que cambiaron la historia del mundo, cada uno en su desempeño, y que se hicieron amigos fundamentalmente porque, como tú bien has dicho, Carlos Casado de Arizal intentó su aventura naval, se hizo piloto en Bilbao. Exactamente. Luego creo que incluso montó una naviera, tuvo 2 naufragios que estuvo a punto de morir. Uno cerca de Cuba. Y luego ya, por misterios de la vida, acabó en Argentina y luego pues fue un gran prócer, pero de verdad, en Argentina. Fue un hombre que, como has dicho tú, fundó un banco, lo dejó y luego fundó otro. Tuvo una cantidad enorme de tierras, decían que era el equivalente a Holanda y el Reino Unido juntos en superficie, que fue comprando paulatinamente. Incluso la explotación del tanino, que no lo he dicho, en Paraguay. Sí, en Paraguay. Y es el principal exportador, se convierte, hace que Argentina se convierta en la principal exportadora de trigo y patatas a Europa. No debió dejar nunca su vocación. Primero, además hay que decirlo, por el te he dicho antes, que yo creo que lo que les identifica eran 2 patriotas, por supuesto, de carta cabal, o sea que ellos están dispuestos a lo que fuera por su patria, y aunque él estuvo en Argentina, pero yo pienso que se sentía en Argentina como una provocación de España, porque es que lo es, o sea, no deja de ser un antiguo virreinato y vino 2 veces. Fue territorio español. 2 veces vino o sea que él sintió a Argentina como una prolongación de España, potenció a Argentina, y entonces él cuando oyó la noticia, porque claro, él estaba muy como todos los españoles que vivían, como un tal Calzada, que imagino que conoces, que era el presidente que era amigo de él, el doctor Calzada.
estaba muy pendiente de todos los acontecimientos que ocurrían en España. Cuando se enteró que Isaac Peral estaba embarcado en el proyecto del submarino, sin dirigirse a nadie, transfirió 20.000 libras de la época, el equivalente a 500.000 pesetas de la época. Era una fortuna, ¿no? Que ahora explicaré un poco para que se hagan una idea de lo que eran 500.000 pesetas de la época, que se las puso se las depositó en el Banco de España y le mandó una carta diciendo que estaba a la disposición de él, pero evidentemente para lo que fuera necesario para sufragar los gastos del submarino. Lógicamente, como Isaac Peral, como tú bien has dicho antes, era un caballero y era un militar que estaba dentro de la disciplina en este caso de la Armada, del Ejército, pues él comunicó a sus superiores este evento, esta donación, y dijo que estaba a disposición del Ministerio de Marina para lo que el Ministerio de Marina consideraba oportuno relacionado con los gastos del submarino. El Ministerio de Marina dijo que en principio no lo tocará nadie, que ese fondo quedaría ahí y luego ya verían lo que se hacía, y que el submarino se sufragaría con cargo a los presupuestos de la Armada. Eso fue en abril de 1889. Y él se lo agradeció mucho, evidentemente. A partir de ahí se hizo una amistad que se mantiene hasta la muerte de Isaac Peral. Estamos hablando de 1889 y Isaac Peral muere en mayo de 1895. Y luego, por desgracia, a Casado de la Isal no le sobrevive mucho porque muere en 1899, si mal no recuerdo. Pero la amistad duró todo el tiempo que estuvieron vivos los dos. La relación que tenía Isaac Peral con el Ministerio de Marina y con los poderes en aquella época era una relación un tanto compleja, que fue la causa principal de que ese submarino, que llegó a desarrollarse eficazmente y que cumplió todas las pruebas y que demostró en la práctica que podía navegar en inmersión, que podía ser un arma efectiva, que disparaba torpedos dentro y fuera del agua, y que fue el primer submarino del mundo y fue el primer viaje. Las primeras personas que viajaron en un submarino fueron Isaac Peral, su dotación, y Carlos Casado de la Isla, que es un tema que la gente no conoce, y luego explicaré por qué. Pero evidentemente había una serie de intereses ocultos, y no, ahora ya no tan ocultos, y de intereses bastardos y de situaciones un tanto complejas que hacían que un sector importante del poder, tanto dentro del Ministerio de la Marina como en los gobiernos de la época, los distintos gobiernos de la época y los partidos políticos de la época, tuvo que hacer frente a un sector muy potente que le puso la prueba, nunca mejor dicho, y aunque el submarino resultó eficaz y el informe de la Junta Técnica avaló que había hecho todo lo que se le había exigido que tenía que hacer, que había navegado con una potencia importante para algo. No hay que olvidar que el submarino de Isaac Peral en 1889 desarrollaba más potencia que algunos de los buques que fueron con Cervera de superficie a hacer frente a la armada de Samson. Ahora vamos a la fuerza naval de los americanos, mandada por Samson. Como te decía antes, la amistad se hizo fuerte. Tenía Casado de la Isal pendiente de hacer un viaje con la familia a Europa en esa época y decidió empezar por Cádiz. Vino a Cádiz para conocer a su amigo, que se conocían exclusivamente por correspondencia, y como Isaac Peral tenía un gran agradecimiento a él y se sentía identificado por el patriotismo que les unía a ambos dos, pues lo invitó a hacer un viaje submarino. El único paisano de la época que se montó en un submarino que navegó por debajo del mar. Cosa que mucha gente en Palencia no sabe, que el primer paisano que se montó en un submarino fue un palentino. Es un tema que la gente desconoce, aunque yo lo he reflejado en mi libro. Bueno, en esa situación de hostilidad que despertaba la idea del submarino y que por consecuencia de eso despertaba la figura de Isaac Peral en determinados sectores de la sociedad, pues Isaac Peral estuvo muy presionado en diversos frentes, sobre todo en el frente político y en el frente de las relaciones con sus superiores. Consecuencia de lo cual él vio que aquella situación de tener un donativo por aunque no era un indiano, pero le llamaban indiano en aquella época, a Carlos Casado de la Isal, generaba un cierto tipo de sospechas y de suspicacias. Y coincidiendo con que además le arrestaron por un viaje que hizo a la Exposición Universal de París, que había pedido permiso pero no lo documentó, a pesar de que tenía una prerrogativa que le habían dado
por sus temas científicos, que él podía desplazarse con permiso verbal a cualquier sitio donde él considerara que fuera pertinente acudir para mejorar o perfeccionar sus conocimientos, pero por un tema de estos torticero, cuando regresó a Madrid se presentó al ministro de Marina para explicarle su viaje a París, y en ese momento el ministro no dijo nada cuando coge el tren de San Fernando, porque todo de desarrollo del submarino lo hizo en San Fernando, Cádiz, es donde estaba el destinado, como profesor de la Escuela de Ampliación de Estudios. Y ahí se enteró que voceaba por las calles que estaba arrestado. Había arrestado por teóricamente haber ido sin permiso al extranjero. Y estando arrestado y dándose cuenta que tenía ciertos enemigos, y para no dar bazas a estos enemigos, decidió devolver el donativo. Y está documentado que en noviembre lo arrestaron, en octubre estuvo arrestado prácticamente 2 meses, hasta que luego sobreseyeron la causa porque consideraban que había sido injusto el arresto, pero bueno, el arresto lo sufrió. Pues el 4 de noviembre de 1889, pocos meses después de que Carlos Casado de la Sal le hiciera el donativo, le escribió una carta diciéndole que por circunstancias, que es las circunstancias que estaba viendo en ese momento, y para evitar suspicacias y pidiéndole que no se lo tomara mal, porque claro, evidentemente podía tomárselo mal, iba a devolverle el donativo a Carlos. Él insistió en que no lo devolviera, que lo dejara ahí por si algún día necesitaban algún tipo de... Dijo, no, porque esto me va a generar más incomprensión y más conflicto que ventajas, y en definitiva, como es un barco de la Armada, es un buque de la Armada, pues tendrá que sufragarse con los presupuestos generales de la Armada. Con lo cual, bueno, el donativo lo devolvió y consiguió no romper la relación con Carlos, que se mantuvo a lo largo del tiempo y se siguió carteando con él, pues hasta que se marchó a Berlín a operarse del cáncer, y luego ya no sobrevivió a la operación. Y es una amistad que duró muchísimo tiempo. Luego Carlos Casado de la Sal, demostrando otra vez más su patriotismo, como tú has comentado antes, cuando Estados Unidos declaró formalmente la guerra en abril de 1898 a España, toda la comunidad española de Argentina y de Uruguay, creo que también la de Chile, decidieron hacer un esfuerzo económico pero bueno, el mayor esfuerzo económico lo hizo Carlos, que incluso creo que tuvo que vender una propiedad que había comprado recientemente en Paraguay, donde explotaba parte del tanino, para comprar un crucero que le llamaron Río de la Plata, que lo encargaron a los astilleros franceses, que yo creo que no llegó a estar alistado para el momento de la guerra, o sea, no llegó a tiempo, pero construir un crucero y flotarlo y probarlo no se hace en varios meses. Y esa amistad, como digo antes, se mantuvo en el tiempo, y además hubo otro nexo en común que les unía, y otro factor que la gente no conoce, es que Isaac Peral, cuando decide dejar la Armada, viendo que no hay manera de seguir adelante con el proyecto, y además incluso le afean su conducta, le critican, le dejan, le insultan públicamente, le llaman de todo, pues él deja la Armada y se convierte en empresario también, y se convierte en un empresario muy importante en la historia. Después de la segunda revolución industrial en materia eléctrica, la hizo Isaac Peral desde Madrid, porque vino a vivir a Madrid. Aquí montó la primera fábrica de acumuladores que se conserva en la actualidad, en la calle Mazarredo, aquí cerca. Ahí está la primera fábrica de acumuladores en la historia universal, que la gente no lo conoce, que ahora mismo lo ha comprado Google para hacer el campus de Madrid y del mundo, porque era la primera fábrica que hizo acumuladores, que llamaban entonces baterías de uso industrial. O sea, con lo cual también se convirtió en un empresario de éxito. Lo que pasa es que, claro, él deja la Armada en 1890 y muere en 1895. No llega a 4 años de actividad empresarial, pese a lo cual montó las 22 primeras centrales eléctricas que hubo en España, electrificó, no sé si seguramente a lo mejor hasta Palencia llegaría a sus influencias, seguramente sí, porque estuvo presente, compró 3 minas en Orense para proveerse de materia prima para la fábrica de aquí de la calle Mazarredo. Se convirtió en un empresario de éxito y electrificó varias provincias españolas y varias industrias y varios... Es decir, la segunda revolución industrial tiene 2 elementos históricamente fundamentales, que son Tesla, que también sufrió y padeció lo suyo,
que es además de la misma época de Isaac Peral, creo que nace con un año de diferencia, e Isaac Peral. Los dos pasaron a decaer en vida. A Tesla ahora le están restaurando la memoria, a Isaac Peral todavía estamos trabajando en que se haga el homenaje que entendemos que se merece, no a nivel nacional, que lo tiene, pero sí a nivel, un reconocimiento a nivel internacional del cual en este momento carece. Por supuesto, que lo merece. Y bueno, Isaac Peral, como haciendo una breve reseña, pues como hemos dicho antes, lo que le une con Casado de la Isla la vocación marinera. Lo que pasa es que Carlos Casado de la Isla era marino mercante, o civil, por así decirlo. Isaac Peral era marino militar. Estudió en la Escuela Náutica, en la Escuela Náutica en Bilbao. Él estudió en la Escuela Náutica de Bilbao. Sí, Isaac Peral se hizo marino de guerra en toda la escuela. Aparte, Isaac Peral era de familia de tradición marinera. Sí, era hijo y nieto de marinos. De marinos. De guerra. En cambio, Carlos Casado de la Isla, su padre era militar, pero era de tierra. Y los tres, o sea, los dos eran hijos. El padre de Isaac Peral fue capitán de infantería marina. Bueno, primero de artillería, luego cambió el cuerpo y lo unificaron con la infantería marina. Y el abuelo también llegó a ser capitán de marina. Los tres hermanos varones que tuvo el padre de Isaac Peral fueron marinos los tres. La chica no, porque en aquella época no aludar. Y el hermano mayor de Isaac Peral, la gente no es un tema que tampoco conoce, que también lo explico en el libro, es el que encargó el jefe del apostadero en La Habana cuando se produce la explosión del Maine, la controvertida explosión del Maine, que es el casus belli, por el cual la excusa que toman los americanos, el gobierno norteamericano, para declarar la guerra a España. Señor McKinley. McKinley fue presidente, exacto. Aunque McKinley no fue el principal inductor, pero no, seguramente estaba al tanto. Era presidente. Pues el jefe del apostadero, claro, tanto Isaac Peral como sus hermanos, aparte de ser marinos, eran ingenieros. O sea, ellos tenían una formación científica importante. Isaac Peral ya había muerto, como he dicho antes, en 1895. En 1898, el entonces capitán de corbeta, que era el jefe de la parte científica del apostadero de La Habana, el jefe del apostadero, que se llama Manterola, le manda a hacer la investigación de las causas de la explosión del Maine. Y él elabora un informe, y ese informe es el mismo que establece en 1975 el almirante Rickover, cuando ya finalmente reconocen los americanos, pues casi 100 años después, que la causa de la explosión del Maine nunca fue un atentado exterior, sino que se produjo dentro. Nunca se sabrá si se produjo dentro del barco por agentes externos o por un accidente, eso nunca se sabrá, pero ya se encargaron los americanos de hundir el pecio lo más lejos posible para que no se sepa. Pero la situación, o sea, las coordenadas donde se produce la explosión, los efectos, los daños, todo eso lo estudió, hizo el informe, y luego, lo que pasa es que luego Rickover no lo reconoce. En el libro de Rickover, que yo lo leí hace algunos años, no reconoce que es exactamente igual lo mismo que el informe español. El informe español decía que la explosión había sido interna, el informe norteamericano decía que había sido producida por un atentado, posiblemente por un atentado, pero en todo caso había sido externo. Si era externo, teóricamente tenía que ser un atentado. No se decía quién había hecho el atentado, pero evidentemente la culpa se la echaron a los españoles y se provocó la guerra. El informe, que debía haber sido, entonces estaba Sagasta de presidente del gobierno, debía haber servido para mover la diplomacia mundial contra los Estados Unidos o contra el intento de agresión de Estados Unidos, se guardó misteriosamente en un cajón, y ahí está, en un cajón sigue. Yo lo he leído, o sea, se puede consultar, porque en el cajón sigue. Son las cosas de la historia de finales del siglo XIX, y es un poco parecido a la historia. Entonces, Peral se convierte en marino, con 14 años ingresa en la Escuela Naval, que ahora está en Marín, pero en aquella época estaba en San Fernando. Él nació en Cartagena, como imagino que casi todo el mundo sabe, porque Cartagena lo tiene como una de sus figuras señeras dentro de su historia. Él se traslada con su padre por cuestiones del destino con 8 años a San Fernando. Muestra desde pequeño una gran vocación por la Armada. Lo que pasa es que el padre, que no era un subalterno, no tenía grandes ingresos, pues hizo un esfuerzo muy importante para que el hermano mayor, el que hemos dicho antes, Pedro Peral, que es el que investigó la explosión del Maine, costearle los estudios de cuerpo general, que eran más costosos y onerosos, y él quería que su segundo hijo, Isaac Peral, fuera contable de la Armada, que era una carrera teóricamente más asequible económicamente para la familia.
pero se negó y era muy parecido a Carlos, eran hombres con cabeza de hierro, y donde se les ponía una cosa no paraban hasta llevarlo a efecto. Entonces consiguió al final convencer al padre de ser del cuerpo general. El cuerpo general es el cuerpo destinado dentro de la Armada, incluso a gobernar los barcos. La Armada tiene varios cuerpos, tiene ingenieros, tiene infantería marina, que todo el mundo conoce, que es el cuerpo de infantería marina más antiguo del mundo. Y el cuerpo general es el cuerpo de oficiales que tienen la misión de gobernar los barcos en paz y en guerra. Bueno, luego estuvo destinado en un montón de destinos. Pasó 20 y tantos años embarcado en guerras, estuvo en la medalla militar individual con distintivo rojo en la guerra de Cuba. Siempre todo eso lo alternaba con gran vocación por el estudio. Él, en vez de estar en sus tiempos de ocio pasándose por la cubierta, pues él leía temas científicos, aprendió alemán, inglés y francés para estar al día de los adelantos científicos, y aprovechando su mérito en ese aspecto le nombraron, con 30 y pocos años, le nombraron profesor de la Escuela de Ampliación de Estudios, la escuela superior. La Armada tenía lo que era la escuela para hacer los oficiales, y luego tenía, y sigue teniendo, la escuela, entre comillas, de sabios, que es una escuela superior de estudio donde la gente se hace mucho más competente en otras ramas, como puede ser ingeniería, oceanografía, etc. Gustó tanto su trabajo dentro de esa escuela que rápidamente lo mandaron a Filipinas. De Filipinas se enfermó, volvió enfermo, y rápidamente otro gran científico, se llama el capitán de navío Pujazón, le reclamó para que se hiciera cargo de la cátedra de física y química y matemáticas, llevó las tres, de la Escuela de Ampliación de Estudios. Y estando allí en 1884 ya, que él tenía, eso lo sabemos porque quedan rastros de su documentación personal, que se puede consultar al Archivo Histórico Nacional, que en 1884 ya tenía una idea más o menos en la cabeza de crear un submarino. ¿Por qué él tiene la idea de crear un submarino? Porque la Armada Española, que había sido la gran potencia naval hasta Trafalgar, la primera potencia marítima a nivel mundial durante prácticamente 300 años, en el siglo XIX entra en un declive fortísimo, hasta el punto de que mucha gente no sabe. La Marina había estado siempre al margen de los movimientos políticos que hubo en el siglo XIX, famosos golpes militares, contragolpes, revoluciones, pronunciamientos. Y poca gente sabe que hay un pronunciamiento, que es el de 1868, por el cual se derriba Isabel II, se destrona Isabel II, que implica a la Armada. Es la primera vez que la Armada se implica en un golpe de Estado. Y se implica en un golpe de Estado porque habían reducido durante los últimos años, siempre había habido un equilibrio entre el presupuesto del Ejército y el presupuesto de la Armada. Pero en esa época era la tercera parte del presupuesto del Ejército, es decir, que el presupuesto de la Armada se había convertido en una nada, o sea, no tenían más que para mantener los pocos barcos que conservaban. Esa gran decadencia de la Armada es lo que él le motiva a buscar un buque que no sea muy costoso y que tenga una ventaja en ese momento, pues pueda contrarrestar a las grandes potencias que en ese momento están, que son Inglaterra, que ha relevado a España, el Reino Unido, por mucho, que ha relevado a España después de Trafalgar, Estados Unidos, que está empezando su carrera por el poder, y en menor medida Francia y Alemania. Y eso es lo que le lleva a desarrollar el submarino. En 1885 se produce la crisis de las Carolinas, los alemanes amenazan con declarar la guerra a España, pretextando que hay un archipiélago cerca de las Filipinas, que para ellos no tiene propietario, pero que es propiedad de España desde la época de Legazpi. Y entonces se produce una gran tensión, un movimiento patriótico muy fuerte, incluso hay movimientos patrióticos que también sufragan gente de dinero para comprar barcos para la Armada, parecido en 1898, la crisis del 98. Y entonces Aspera le dice a su mujer que se ve en la obligación de comunicar a sus superiores que él está en condición de construir un submarino. A partir de ahí se produce tiras y aflojas con los gobiernos de la época. La mayor parte de los gobiernos de la época no tienen ningún interés en que se desarrolle el submarino por parte de España, porque han llegado a un entente cordial o no cordial, a una especie de connivencia con el poder establecido por los británicos. Además, en aquella época la industria británica metía los pies por todas partes y algo más que de los pies. Y había mucha gente que se llevaba sobornos, y eso está acreditado, está demostrado que había una parte importante de la marina del mundo, no solo la española, que se llama sobornos de la industria británica,
Y la gente, cuando tiene el dinero aquí en el bolsillo, todo aquello que pueda hacer peligrar su economía, pues lo ve como un peligro a conjurar. Y es una de las causas principales por las cuales Esperanto no consigue que su proyecto, que se demostró fehacientemente que era perfectamente ejecutable y que podía haber dotado a España de un arma que no se tuvo, hay que decir una cosa que la gente no conoce, hasta mediados de la segunda, o sea, estamos hablando de que Peral ofrece el submarino al gobierno en 1885. Hasta mediados de la Segunda Guerra Mundial no existieron armas antisubmarinas eficaces. Hasta 1941-42. Estamos hablando de una ventaja de años que hubiera dado a España una preeminencia por prácticamente medio siglo. Pero bueno, los gobiernos de la época, las autoridades políticas, los partidos políticos, algunos ministros de la Marina que eran unos personajes deleznables, muchos de los cuales debajo del uniforme llevaban un mandil. El mandil, evidentemente. Claro, evidentemente. La mayor parte de ellos. Aquí le dedico yo 3 capítulos a todos los masones que estuvieron implicados en estos problemas, no solo con el tema del submarino y con el tema de Peral, sino con otras circunstancias. Pero la gente no conoce, o debería conocer, que las cabezas de la masonería, donde se cocía todo en la masonería, en esa época era el Reino Unido, la Gran Logia de Inglaterra. Y luego, con posterioridad, y más o menos en la misma época, ya estaban los americanos con sus elementos masónicos organizando un mundo en el cual ahora vivimos, porque vivimos en el resultado del poder de estas potencias que siguen manteniendo el poder a nivel mundial. En aquella época era a nivel europeo, ahora ya es a nivel mundial. Bueno, pues él hace todo lo que puede y desarrolla, además él construye el submarino. Ahora, por ejemplo, lo estamos viendo, me decía hace un compañero mío que trabaja en el sector del automóvil, somos los 2 fumadores, este es ingeniero, y salimos a fumar y me lo encuentro, lo conozco hace años, ahora está jubilado, y me dice, tío, vaya panda de inútiles. Y yo pensaba que se refería a mis compañeros de trabajo. Dice, fíjate, tu bisabuelo en 3 años hizo un submarino, se dan 15 años para hacer uno. Y es que hacer un submarino es tan fácil, es decir, los submarinos que luego se empezaron a construir en Bazán, lo que se llama Bazán, tardaban 5 o 6 años en construirse, pero lo construyó, lo que es la construcción, desde que empieza hasta que acaba, en 3 años, solo, con todo el mundo en contra, con el personal cicateado, que le quitaban el personal, cuando lo tenía formado se lo quitaban. La verdad es que es milagroso lo que consiguió hacer en muy poco tiempo. Al final, cuando ya se dio cuenta que no podía seguir adelante contra los poderes establecidos de la época, se quitó el uniforme, se pasó a la vida civil, y lo que pasa es que el cáncer y una muerte prematura nos privó de un hombre que hubiera cambiado para bien la historia de España, sobre todo en el tema industrial. Hubiera dado un desarrollo industrial a España importantísimo para la época. Hay que tener en cuenta que España tiene un retraso en el desarrollo industrial prácticamente hasta la época de Franco, que es cuando se hace el INI, cuando se crea una industria, hasta que nos convertimos en la 8ª potencia industrial, pero estamos hablando de 50 o 60 años después. Porque en la industria en aquella época lo que pretendían los politicastros de la época era no apropiarse, sino traer industria de fuera, extranjera, y llevarse comisiones, pero no querían potenciar la industria nacional. Eran contrarios a potenciar la industria nacional. Y eso no lo hubieran podido evitar. Lo tenían que haber matado, obviamente. A lo mejor lo hubieran matado, porque nunca se sabe hasta dónde son capaces de llegar. Pero bueno, no lo mataron, murió por muerte natural. Y es un poco la historia de Peral. No sé si he satisfecho las posibles dudas de su súbdito sobre la relación entre Casado y... Para mí es un hecho importante que no se conoce, es el hecho de que un palentino importante, que no es reconocido en España en ningún lado, yo no sé si tiene alguna calle... El hermano sí tiene alguna calle. El hermano tiene, por lo menos, en Valencia. El hermano tiene alguna calle, pero yo creo que Carlos Casas, que tiene 2 o 3 monumentos en Argentina. En Argentina tienen Rosario. Es un personaje de importancia como para que tuviera una calle, por lo menos en Madrid, o en Valencia, o en la capital de Castilla y León. Y es poco conocido pues su esfuerzo, que no fue útil, bueno, pero él lo puso a su disposición, puso a disposición del gobierno 500.000 pesetas de la época. Para que sepamos lo que eran 500.000 pesetas de la época, el submarino de verdad
costó más o menos eso, 600.000 pesetas. El buque Reina Regente, que se encargó a los astilleros de Glasgow, costó en aquella época 6.800.000 pesetas, que era uno de los buques más modernos de la época, un crucero importante, grande. O sea, 500.000 pesetas de la época era un esfuerzo económico importante para este señor, que lo puso a disposición de Isaac Peral y del gobierno español para lo que lo quisieran utilizar. Y es poco conocido el hecho que te digo yo, de decir que es el primer civil, o sea, es el primer, igual que todo el mundo conoce los primeros que fueron al espacio en el mundo, nadie conoce quiénes fueron las primeras personas que navegaron en inmersión, y el primer civil era Palentino. Pero mira, te voy a decir una cosa. En España no lo conoce mucha gente, pero fuera de España tampoco. ¿A quién? ¿A Carlos o a...? A Isaac Peral, a su marido. Te voy a contar una anécdota que me contó a mí. A mí me lo va a contar. José Luis Corcuera, el que fue ministro del Interior. Perdón, ahora te doy la palabra. Un día me contaba a mí, a los cuartos, dice, en una cena institucional que tuvimos en el gobierno, con el director de la CIA de Estados Unidos, la mujer del director de la cena estaba sentada a mirar. Y entonces hablando me dijo, oiga, ¿y ustedes tienen submarinos? Y yo le tuve que decir, señora, no solamente tenemos submarinos, sino que fuimos los que lo inventamos. O sea, que tú fíjate. Sí, porque no No, lo la ignorancia es enorme. Bueno, la historia... El gobierno español y sus sucesores en el gobierno, estamos hablando de que la restauración es un régimen que empieza en 1876 o 74 y que dura hasta 1923, que es cuando da el primo deliberado del golpe de Estado. Todos los gobiernos que hubo en esa época, desde 1890 hasta 1923, se encargaron muy mucho de taparlo todo para que nadie supiera qué es lo que había pasado allí. Porque ahora estamos hablando de soborno, estamos hablando de negocios sucios, estamos hablando de corrupción, estamos hablando de... y sobre todo lo más duro, de traición. Es decir, porque hemos hablado de dos patriotas, pero hubo muchos traidores. Alrededor de ellos Hubo muchos traidores. Y era un problema de gran traición, es decir, en España seguimos padeciendo traidores. A fecha de hoy todos sabemos que seguimos teniendo traidores pululando por nuestro paisaje. Entonces, fuera de España no se sabe por culpa nuestra, porque no hemos conseguido restaurar al personaje. Uno de mis esfuerzos, modestamente, que creo que he conseguido en alguna medida, no yo solo, pero que fui uno de los que tuvo la idea y lo empujé, fue el sacar el submarino que estaba, el casco, lo que queda del submarino, que el casco que estaba prácticamente a punto de irse abajo con una corrosión y con un óxido tremendo. Se ha restaurado a medias, hay que conseguir que se restaure del todo, y lo han metido dentro de un museo. Y además ahora a Cartagena van muchos norteamericanos. 22 metros. Es que no lo dejaron hacerlo más grande. 22 metros de lora. Pero cabían 15 personas dentro. 22 metros de lora no es pequeño, para un buque experimental y un prototipo. Cuando lo ves ahora, cuando lo ves arriba, parece pequeño ahora que están puestos a la altura del viandante, se ve que es grande. Y ahora hay muchos norteamericanos, como hay unos cruceros que vienen de Florida a Cartagena, hasta el punto de que yo este libro, entre otros sitios, lo vendo en el Museo Naval de Cartagena. Entonces, la que lleva la tienda allí, pues de vez en cuando le pregunto, ¿te faltan libros? ¿Te quedan libros? Y un día me dice, ha venido la mujer de un marine americano que quería llevarse el libro, que estaba ahí de crucero, un marine, un oficial de los marines norteamericanos, que seguramente ya empezarán a tener curiosidad por la historia de Isaac Peral. Yo creo que ya ha pasado el tiempo suficiente para que se pueda hablar tranquilamente de lo que hizo Isaac Peral. Tú querías preguntar, ¿no? Sí, lo primero, Casado de la Lisal tiene una calle al lado del Museo del Prado. Pero yo creo que es el hermano. El hermano, yo creo que es pintor. Es el pintor, creo. José. Sí, es el pintor. Es el pintor. Y, bueno, Que también se la merece, todo, hay que decirlo. Luego también lo que decía usted, Javier, del Maine, también pues aparte de... fue una declaración también por parte del magnate de la prensa, William Randolph Hearst. Uno de los inductores. Sí, uno de los inductores. Ah, que bueno, estaba sí, en esa competición amarilla. con Pulitzer. Sí. Y al final actualmente hay Hearst Magazine aquí en Madrid y tienen dos delegaciones. Sí. Y este hombre por parte también hizo
expolio porque se llevó ruinas de España a Estados Unidos. O sea, desmanteló piedra a piedra y se llevó para Estados Unidos. Creo que los compró, aunque está... Sí, los compró. O sea, no solo fue uno de los inductores, sino que fue un expoliador del patrimonio español. Se llevaron piezas a pieza hasta monasterios románicos. Pero la culpa la tenían los de aquí. Sí, bueno. Él lo compró, lo compró. Una cosa es ir robar. Oye, que yo no le estoy quitando, no le estoy alabando a Herzl, ni mucho menos. No, para mí es un personaje deleznable. Sí. Una cosa es llegar como sí, que en Cuba, porque él tenía muchos intereses en Cuba, porque pues, la guerra de los principales inductores, porque él tenía intereses para luego conseguir, ahí sí que expropió cosas. Sí. Pero bueno, aquí lo que pasa es que como los gobiernos eran una panda de corruptos, me quiero llevar este monasterio, ¿cuánto cuesta? Toma, y si lo pagaba y se lo llevaba. Yo quería preguntarte, el submarino, Pero no se iba a terminar. No, quería decir que Peral, junto con Leonardo Torres Quevedo y Juan de la Cierva, también murciano, sí, el inventor del autogiro, ¿no? Sí, en aquella época, pues... La Cierva ya es un poco, yo tengo un amigo que vive en Los Alcázares. Y, vamos, que también conozco bastante Murcia. Leonardo Torres Quevedo era coetáneo. Sí, cántabro. Y coetáneo, pero el de la Cierva ya es un poco más joven. Sí, quiero decir que en cuanto a grandes inventores de España, pues los más notables. Sí, en aquella época hay que tener en cuenta que en un margen muy corto me parece que son 2 o 3 años de diferencia, nacen Ramón y Cajal, que también estuvo en Cuba como médico militar, y Isaac Peral y Torres Quevedo. Y luego un señor que es muy poco conocido, que era militar también, que se llamaba Cervera y Baviera, que no tiene nada que ver con el Cervera, que ni siquiera era pariente de la escuadra de Santiago, que fue el que inventó la radio, sí. Que también nace en 1851, 52, todos nacen... Pero la radio no la inventó Marconi. No, sí, pero es que es una historia curiosa, investígala. Sí, o sea que... Sí, bueno, no, el padre era militar, es el primero que hizo una conexión por radio entre la península y el norte de África. Ajá. Pero también luego, bueno, y Marconi sabes que a su vez ya también le quitó la patente, no sé qué, ¿no? A Tesla le quitaron todas las patentes entre... No, sí, creo que sí, todas a Tesla le quitaron todas las patentes entre Westinghouse y Edison, que Edison era otra pieza. La gente piensa que Edison, pero Edison también era otra pieza, era también un tipo peligroso. Para esas cosas. Quería preguntarte, en lo que yo conozco de los submarinos, ¿no? Se habló mucho de la Segunda Guerra Mundial de submarinos, ¿no? Hace poco ahí en una biblioteca he conseguido una película, se puede decir así, que se llama Comandante Prien 47, que entró en Escapaflauto. Que quería preguntarte qué significado tuvo Isaac Peral en la Alemania nazi, porque claro, la Alemania nazi, uno de los puntos fundamentales, no era muy fuerte en su escuadra naval, creo, ¿no? Era mucho mayor en Gran Bretaña, y uno de los puntos fundamentales de lucha fue los submarinos. ¿Qué importancia tuvo? A ver, yo en la Alemania de la Segunda Guerra Mundial lo desconozco. Lo que sí sé es que, es decir, ¿por qué se produce el submarino alemán? El submarino alemán lo lleva un ingeniero, o sea, el primer submarino alemán, bueno, mejor dicho, el primer submarino que se construye en Alemania, pero que no se hace para el gobierno alemán, sino para el gobierno ruso, lo hace un ingeniero hispano-francés que se llama Lorenzo Raimundo de Quibeller y Montjustin, que era hijo de un emigrado. Creo que el padre había emigrado en la época de los conflictos, padre, no sé si era regalista o era monárquico, y tuvo que huir de Francia y el hijo se educó aquí en Barcelona y tuvo amistad con el segundo de Peral, que era Mercader. Pedro Mercader, no Ramón Mercader, pero ese era Ramón, no, Pedro Mercader. Y este hombre lo dice en un libro que publicó en 1901, que él se basó toda su experiencia como ingeniero naval en lo que había aprendido de Isaac Peral a través de Pedro Mercader. Y este hombre lo echaron de... Bueno, en Francia trabajó en principio en Francia porque es hispano-francés y supongo que le resultaría más fácil y más cómodo integrarse en la cultura francesa, pero hubo un ministro de un gobierno francés, pacifista y socialista, que canceló todos los programas navales, y ellos estaban embarcados en un intento de crear un submarino francés, le cortaron el presupuesto y él se marchó a Krupp, con la casa Krupp.
la famosa Casa Cruz de armamento. Que luego y ahí lo hacer cacerolas. Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, no les dejaron. Entonces Krupp contrató a Lorenzo y le encargaron los rusos 3 submarinos a la Casa Krupp. Y en principio los alemanes siempre... Y el gran problema que ha tenido Alemania en las 2 guerras mundiales es su obsesión, porque eran un poco como los ingleses del espejo. O sea, por un lado el espejo es un alemán y por otro un inglés. Ese ha sido el gran problema de los alemanes en las 2 guerras mundiales y lo que les llevó la derrota. La doctrina naval británica era antisubmarinos y de hecho incluso intentaron declararlo fuera de la ley en la conferencia de La Haya de 1902. Pero los rusos no estaban en la misma onda y los rusos le encargaron a la Casa Krupp 3 submarinos. Cuando el almirantazgo alemán vio que aquello funcionaba, pues tomó cierta precaución y dijeron, bueno, vamos a hacer una unidad para Alemania, a ver por lo que pueda pasar. Y le encargaron a Lorenzo Raimundo de Quibellé, que todavía está en un museo, el U-1, Unterseeboot, que es lo que significa la U-1. Y ese fue el primer submarino alemán. Luego ya avanzaron en la construcción de submarinos. Los 2 países que más desarrollaron los submarinos, uno muy bien y el otro muy mal, fueron Alemania, muy bien, los mejores submarinos hasta mediados del siglo XX fueron los alemanes, y otro muy mal, que fueron los americanos, hasta que consiguieron hacerse con la ingeniería alemana, después de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, en la Segunda Guerra Mundial ya había algún submarino alemán americano bastante potente. La Primera Guerra Mundial era un desastre. Y entonces, en la Primera Guerra Mundial, el gran fallo que tienen los alemanes es no potenciar, porque sí que había una doctrina, había 2 doctrinas en la Armada alemana, en la Kriegsmarine. Los que seguían a los británicos, que consideraban que el submarino no debía potenciarse, evidentemente a los británicos les venía bien, porque ellos tenían el carbón de Cardiff, y en aquella época todavía no estaban los motores de explosión desarrollados, pues el que tenía el carbón, la materia prima para que los buques funcionaran, eran los británicos. Con lo cual, cualquier otro armamento que utilizara un sistema de propulsión diferente les venía muy mal. Y una parte de la doctrina naval alemana era seguidista de la británica y otra parte no. Si en la Primera Guerra Mundial se hubiera potenciado el poder de los submarinos, seguramente al Reino Unido lo hubieran colapsado, porque no deja de ser una isla. Si tú le cortas los suministros, hay un momento que se mueren de hambre. Cosa que estuvieron a punto de producir en la Primera Guerra Mundial y más aún en la Segunda Guerra Mundial. Y también Hitler cometió el mismo error. Hitler hizo más tanques que submarinos y tendría que haber hecho más submarinos que tanques, pero también Hitler cometió el error de pensar que podría llegar a un acuerdo con los ingleses y nunca llegó. Y es lo que le cuesta, a medio y largo plazo, lo que le cuesta la derrota. En la Primera Guerra Mundial sí que los submarinos alemanes, porque claro, como este hombre había sido el creador del U-1, luego cuando creó el U-1 lo apartaron. Porque metieron un ingeniero, luego todo, en el libro lo explico toda la historia del submarino, no solo desde la época de Saspera, sino hasta la Segunda Guerra Mundial, lo explico todo. Con documentación y con nombres y apellidos. Este hombre le pusieron al lado un ingeniero naval alemán de la Casa Krupp y una vez que aprendió le dijeron, vaya usted a otro sitio, porque claro, lo que no les interesaba es... Pero los submarinos sigue siendo un arma muy secreta. A fecha de hoy los submarinos, tú puedes ver un barco de superficie en un puerto, un portaaviones enorme americano, pero tú un submarino no lo vas a ver nunca fácilmente. Sigue siendo un arma muy secreta. Entonces, una vez que aprendieron la tecnología básica de hacer submarinos, al hispano-francés le dijeron no, le dieron una carta de despido y siguieron haciendo submarinos. Los primeros submarinistas alemanes, sí, lo tenían a Saspera como el creador de la arma submarina. El que sigue siendo hoy todavía el que más toneladas ha hundido, el récord de toneladas hundidas, que era Lothar von Arnaud de la Perrier, era un descendiente de hugonotes franceses, pero alemán. Es el primer viaje que hizo a Cartagena, fue para presentar honores a la tumba de San Pedro, ¿no? Y ahí vienen las fotos, o sea, aquí lo digo. En la Primera Guerra Mundial, la Kriegsmarine sí que reconocía a Saspera como el padre de los submarinos a nivel mundial, incluidos los alemanes, obviamente. La Segunda Guerra Mundial ya pues, había perdido más la estela en el tiempo. No sé si había ya, porque yo ya... Sí que, claro, también la Segunda Guerra Mundial ya... No sé si han venido los marinos de la Primera Guerra Mundial, muchos marinos de la Primera Guerra Mundial y los más laureados
vinieron a presentar honores a la tumba de Isaac Peral. Después de la Segunda Guerra Mundial ese efecto no se ha producido. No sé si porque ya habían perdido la estela o porque ya había pasado mucho tiempo, o por lo que he dicho antes, porque los españoles no hemos sido capaces de... Porque lo que decía antes este señor, fuera de España nadie sabe quién inventó el submarino. Ni siquiera sabe si hubo un inventor del submarino. Sin embargo, sí que hubo un submarino que fue el primero que navegó por debajo del mar. Pero no, uno dice... Bueno, recientemente en Argentina se hundió un submarino, creo que el único que tenían. Estaba yo en Argentina en noviembre, me parece, y se hundió y... No, hay alguno bueno, más, durante una semana continua estuvieron informando, intentando rescatar, que no rescataron a nadie, porque el submarino se ha hundido. Y yo lo que me digo que para qué queremos submarinos otras naciones, porque me parece que el arma de submarinos que tiene Estados Unidos son submarinos nucleares. No se puede competir, ¿no? No debe ser nada fácil hacer un submarino. ¿Cuánto cuesta hacer un submarino? Buena pregunta. Lo digo yo esto porque mi primo Florencio, que es humanitas, pues fabricó un submarino en Villara y lo llevó al pantano de Villara y si no lo sacan se ahoga, porque el bicho no salía para arriba de aquí. Es difícil. Y de hecho el S-80 pues está dando muchos problemas porque no es una tecnología fácil. Este sonido es que se ha caído el libro, lo que demuestra que es un libro gordo, pero muy rico en la materia. Funcionamiento de hidrógeno. Los modernos. En S-80 lo que se pretende es eso, un motor anaeróbico. Bueno, los submarinos de ahora, en comparación con los de la Segunda Guerra Mundial, son juguetes los de la Segunda Guerra Mundial. No, pero es que que están haciendo, resumidas cuentas, por lo que nos estuvieron informando, que tiene, digamos, una velocidad más corta que el normal, con el hidrógeno. Es que todavía no. Tiene más capacidad. Los submarinos siguen siendo un secreto. Entonces, Sí, no. todo lo que es del S-80, yo me lo creo no del todo, porque hay muchas cosas ahí que nunca se van a contar. Sé que hay un intento de crear un motor, pero también creo que de momento lo han dejado para segunda generación. No, lo que y van a hacer un convencional al principio. Lo que pasa es El que submarino convencional, para que nos entendamos, lleva un motor de explosión para navegar en superficie, normalmente diésel, y un motor eléctrico como el que lleváis a esperar para navegar por debajo del mar. Por debajo del mar solo puedes navegar o con propulsión eléctrica o con propulsión... Realmente, el inventor fue Julio Verne. Bueno, eso es el que lo... literariamente hablando. No, eso ya en la época de Alejandro ya se le ocurrió más. Y Leonardo da Vinci también tiene sus dibujos. Y el de la aviación, sí. Ahora España, ¿cuántos submarinos tiene? me parece 3. que tiene 8. No, 3. 8 y todos están en funcionamiento. No. España ahora mismo tiene 3 submarinos operativos, de los cuales uno creo que está en Carena. Llegó a tener 7, 8, pero ha ido perdiendo. Pues no, son de los años 70, se llama clase S70. Claro, se van haciendo ver. Son americanos. Sí, son americanos, vamos por lo menos. No, son franceses, son Scorpion. Los que eran americanos son los de la clase S70. Que por cierto, una de las cosas que la gente no sabe, en el submarino que lleváis a Asperal, el que construís a Asperal, hay una cosa que le llaman los marinos el jardín, que entre nosotros es el retrete. Los marinos llaman el jardín. Bueno, pues el sistema que lleva que inventó Isaac Peral y que está reproducido, porque además se ha hecho, es el mismo que llevaban los submarinos americanos de la clase S60, que se construyen exactamente igual, el mismo sistema de funcionamiento. O sea que es una cosa que la gente ignora. Y me lo contó un almirante cuando estuvieron haciendo todo el proceso del 125 aniversario, que había sido uno de los primeros capitanes que se montó en un submarino de estos, de la clase 60. Sí, quería decir de la Kriegsmarine alemana, que la llevaba el almirante Donitz. Sí. Que tenían 2 barcos muy potentes, el Bismarck y el Tirpitz, que uno lo hundieron en Noruega y el otro en el Atlántico, que hundió al Hood, que era el barco más potente que tenía Churchill en la armada, y nada, pues siguieron al Bismarck hasta que lo hundieron, pues es que Alemania no tenía potencia naval. No se desarrolló la potencia naval porque la teoría estratégica de Hitler era llegar a un acuerdo con Inglaterra. Si se llegaba a un acuerdo con Inglaterra, difícilmente Estados Unidos entraría en guerra, difícilmente. Y él lo que quería es un ejército terrestre.
para invadir la Y la URSS. heroicidad de submarinos es la de Scataflau. Entonces no potenció El comandante y luego Freire. ya a mediados de la guerra, cuando ve que... Entonces es cuando potencia los submarinos, porque estuvieron a punto de estrangular Sí, al los Reino Unido. U-Boat. Pero ya llegaron tarde. Si lo hubiera hecho con antelación, sí, porque además ya los ingleses ya empezaron a crear sistemas de defensa. Incluso los argentinos, que son muy fantasiosos, dicen que si Hitler no murió en el búnker, que se marchó en el submarino americano. Bueno, los americanos en la guerra civil americana, en el puerto de Charleston, había un submarino que dejó una bomba en un buque. Eso está Eso bien, no es un ¿no? submarino. Eso Vale, era un paquebote. Sí, a remos, eso no es un submarino. Sí, digo que era un antecesor. Ni tampoco es eso, en todo caso sería un monitor. Un monitor es un buque que navega con una parte de la obra muerta pequeña. Se llama un monitor, que ha existido toda la vida, ahora ya no existe, ¿no? Pero en el siglo XIX... No, que iba por debajo del agua. No, por debajo del agua no, van con una parte importante en inmersión de la obra y una parte muy pequeña por fuera. Pero se llama un monitor, no es un submarino, porque eso no navega bajo el mar. Como ha dicho antes el señor, meterse bajo el mar y luego salir no es fácil. Navegar a media altura o con un palo por arriba, eso Sí, se quedó lo puede hacer sin cualquiera. aire. Pero navegar, meterte 10 metros por debajo, 30 o 80, y luego salir, sigue siendo un tema complicado. Y Bueno, graves y arriesgado. ¿Alguna cosa más, si quieres ¿A plantear? qué edad murió Isabel? Con 43 años. Mejor. Sí. Y A punto de cumplir los 44, pero... muy joven para hoy en día y muy joven para la época también. Sí, no, pues ya estaba en plena... Lo que pasa es que bueno, tenía un cáncer y el doctor Federico Rubio, que también era amigo de él, que tiene una calle en Madrid, más... Sí, Rubio y Gaby. Era muy amigo de él, ya además en el libro vienen fotos con él, le operó 2 veces, no, le operó 3 veces en Madrid y luego al final dijo, vete a Berlín a que te opere el doctor Berman, que era una eminencia de la época. Y creo que la operación salió medianamente bien, pero luego el postoperatorio tuvo una infección y ya murió. Pero, También Casado de la Lisal creo que murió relativamente joven, ¿no? era más mayor, pero tampoco era mayor, tampoco era un hombre mayor. Bueno, se llevaban 20 años, ¿no? No tanto. Me parece que Ahí lo ponen. Isabel Peral nació en el 51. 1851 y Carlos Casado de la Lisal en 1830 y pico, ¿no? No, ¿No? más adelante. Más adelante. Hay que poner, ¿no? Sí, no, sí. 1840 y algo. Sí, Yo creo que se van algo sí, más de ya años. estaba el padre ubicado totalmente en Sí, Villada. que además él cuando viene a Cádiz a visitar esa Peral tiene niños todavía pequeños y esa Peral también, o sea, no había una diferencia. Que tan por cierto, importante. al contrario que la familia de Isabel Peral, que no se ha perdido el vínculo y el apellido, la familia de Carlos Casado de la Lisal se ha perdido el apellido prácticamente, ¿no? Porque como descendientes varones no había, prácticamente eran mujeres, entonces el apellido se pierde. Y yo que voy muchas veces a Argentina, por los motivos que vosotros sabéis, pues sí que he intentado a partir de Casilda investigar algún familiar, pero es muy difícil. Y parece ser que lo que hemos comentado tú y yo por teléfono, que hay un familiar que tiene unas cartas, pero que pide, no sé exactamente cuánto, pero mucho A mí me dinero, ¿no? escribió hace 7, 8 años, cuando salió el primer libro, que este es el segundo que saqué, que no sé cómo averiguó, me mandó un correo electrónico un señor que tenía unos apellidos que no se parecen a García Muñoz o algo así, residente en Argentina, y argentino él obviamente, que tenía en su posesión todas las cartas que de su antepasado, me decía que era su abuelo o su bisabuelo, Carlos Casado de la Lisal, todas las cartas toda la correspondencia con españoles de la época, incluido esas Peral, y sobre todo las cartas con su hermano, que es lo... Porque las cartas que estuvieron entre José y Carlos, curiosamente las cartas que él remitió a Carlos, cuando Carlos murió, alguien las retornó. Con lo cual él conserva las cartas de ida y vuelta, las cartas que mandaba Carlos a Madrid a José y las cartas que José le respondía a él. No sé lo que pedía, porque yo evidentemente no, creo que eso era más una entidad cultural la que tenía que hacerse cargo de ese legado. Se lo pasé la pelota, entre comillas, a la fundación del Museo Naval de Madrid, a un señor que en aquella época viajaba mucho por Argentina. Creo que me dijo que pedía una cantidad de dinero bastante importante, ¿no? Usted me dijo el cuánto, pero que era desproporcionada, y ahí se quedó.
no se ha vuelto a saber. Habrá que consultar de nuevo. Bueno, pues nada, que... Supongo que ahora habrá bajado sus pretensiones. Sí, o sea, conforme a que... Pues si han pasado 7 años y no ha conseguido vender una que carta. tiene clientes, pues... Bueno, pues nada, agradeceros a todos vuestra presencia, agradecer a un descendiente de Isaac Peral, nada más y nada menos, que nos ha dirigido su palabra y que nos ha documentado muy bien, por lo menos a mí me ha abierto nuevos conocimientos respecto a Carlos Casado de Larisal y Isaac Peral, y deciros que bueno, que aquí sigue la Casa de Palencia, que está a vuestra disposición, y que ahora os ofrecemos un vino español, o como queréis llamarlo, que además tengo el honor de ofrecerlo porque recientemente ha sido mi cumpleaños, y eso, que disfrutemos de la vida. Y el que quiera comprar el libro, por supuesto, y ha hecho muy bien Javier de comentárnoslo, porque él ha traído unos libros que os puede dedicar. Yo ya tengo su libro, falta que me lo dedique, pero primero a vosotros.